Egunon, camaradas. Vamos a hablar de la organización interna de los partidos, o de uno en concreto, en base a la realidad de sí, cómo destruir al adversario interno cuando no tienes futuro. Porque cuando un partido no tiene capacidad de organización interna y externa, y comunicación, tanto interna como para el exterior, deja de ser un partido, más allá de las circunstancias reales que sustentan la realidad de un partido, como es presentarse en elecciones. Un partido que, por ejemplo, en quinquenio se presenta la mitad de las elecciones en solitario y la otra mitad en coalición con otro partido, es un ámbito en el que es posible decir que sigue siendo un partido, pero un partido político, su relación fundamental con la sociedad es contarse. Presidente, posi las urnas. Pues presidente, las urnas son para contarse en la popularidad y representatividad respecto al pueblo. Si un partido no se presenta a elecciones, es un partido que no sabe cuántos son, más allá de incluso la opacidad respecto a cuántos afiliados tiene. A pesar de la necesaria transparencia, incluso creo recordar que hay un artículo constitucional que consagra la necesaria limpieza y transparencia en la forma interna de organizarse los partidos, dado que la propia Constitución del Estado español de 1978 consagra la unidad partido político como fuerza esencial y primordial y piedra de toque respecto a la estructura jurídica política de las instituciones. El partido político es el cauce de las vocaciones políticas de la sociedad en el Estado español. Claro, esa es la circunstancia histórica sobrevenida respecto a este año, que hay un partido que quiere hacer un congreso de unificación, si cabe, mayor unificación respecto al proceso de exacción de los ñordos, de los rémoras del proceso que les dieron luz a la forma de establecerse en coalición en 2011 para ser legales para el Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, otros que no dijeron en voz pública lo que estaban haciendo, pero son los que trabajan en el día a día, aunque no sepan vender bien que son los mejores fabricantes de tornillos. Luego otros vienen con la prima de la paz a decir ellos que hacen clavos y los venden como si fueran tornillos y se convierten en vendedores de tornillos vendiendo una mercancía averiada, lo cual es vergonzoso. Ya un partido de los que hicieron coalición posteriormente con este grupo se disolvió alegre y divertidamente, aunque su idea a nivel marxista-leninista era la de convertirse en la punta de lanza, en la vanguardia de la revolución y ser capaces de liderar con su corriente alterna, que en el año 2000-2001 se enfrentaron con los comandantes. Claro, ellos salieron porque sus tesis no iban a ser aceptadas en la ponencia en aquel proceso y posteriormente han vuelto al redil disolviéndose sin haber conseguido el objetivo fundacional de ser la cabeza del león, sino la cola del león, la cola que va barriendo para dar señal de pluralidad que no existe y nunca existirá, porque solamente les querían como pantalla para dar una idea de pluralismo, cosa que ya está superada ampliamente. Y a este partido en concreto, claro, les interesaba únicamente, a los que siguen sobreviviendo ahí dentro, la idea de seguir estando en puestos clave de salida en las listas, seguir teniendo cargos y seguir teniendo masa crítica para ser considerados como una parte sustancial de aquel conglomerado. Pero claro, esas cosas se pagan porque desde el ámbito de los comandantes querían
controlar todo el poder para confrontar dialécticamente con el partido líder y el partido guía, que a veces se dice como cachondeo, pero es el primer partido del siglo XX del país de los vascos y también en el siglo XXI, porque es el mejor lector de las aspiraciones y necesidades de la sociedad. Luego llegó la paz, después de años y años de presunta lucha por el pueblo, con aquellas marchas a la nada, las cadenetas y todas aquellas cosas que engalanaban la lucha y la búsqueda de la nada. Como diría Xavier Arzallus, había gente que quería subir al monte en dirección lineal y había necesidad real para todos los que saben y conocen el monte de subir en zigzag para no cansarse e ir llegando a la montaña con seguridad de no caer en una luz que puede pasar en una montaña fácilmente, sobre todo si se está en invierno. Pues tenemos esas circunstancias en las que los victoriosos gelchales, como Xavier Arzallus, vieron como desfondado su oponente histórico, Herri Batasuna, estaba perdiendo la batalla. Y de haber habido un ciclo más en la ilegalización, solo un ciclo electoral más habrían desaparecido para la historia. Pero el perjuicio hubiera sido mayor que el beneficio y por tanto su contraparte se empeñó en la legalización de aquella candidatura de 2011. Hoy los tres partidos que quedan, dos pequeñitos, que en ese momento de 2011 contribuyeron a la legalización con su bagaje democrático, pues se ven con la dificultad de asumir su irrelevancia y su pase a la memoria y al baúl de la historia. Claro, dentro de esa dualidad, porque ninguno está estableciendo lo que en algún momento se estableció como rumor de que la marca electoral es algo muy importante, como se ha visto con Junts pel Cat, que acabó siendo sumida por el Puigdemont de Waterloo, o Nafarroa, que acabó siendo sumida por Aralar, impidiendo la candidatura en 2011 de ser presentada como Nafarroa, siendo necesaria el establecimiento de la candidatura como Gero Abay, que logró un escaño al Congreso de los Diputados. La marca es importante y pensaron algunos que la marca Bildu sería subsumida por todos los que no eran HB, es decir, Sortu, para montar una marca independiente, es decir, un tercer ámbito, como pudo haber sido el acuerdo de Bayona del año 2004 entre Sutik, Aralar, Abertzale, Batasuna y Bacharre, cosa que fue traicionado para el pueblo respecto a la incapacidad de... Claro, porque la escisión del año 86-87, como diría Justo de la Cueva, que eran realmente dos almas de una misma realidad, y hecha esa escisión respecto a una dimensión de fracaso supuesto del estatuto, claro, ahora vemos como esa gente de la izquierda de Abertzale, como se solía decir, que no eran ni de izquierdas ni de Abertzale, o si eran una de las dos cosas, eran de izquierda revolucionaria, marxista-leninista, vemos cómo se sucede el hecho de que ahora quieren poner y quitar gobiernos en Madrid, quieren tener una presencia en impedir que la derechona, como diría Alfonso Guerra, los descamisados van a impedir que la derecha llegue al poder en Madrid. Claro, se meten a subsumirse en el manto protector de Pablo Iglesias y de la izquierda central española, algo maravilloso para un presunto independentista, y meterse en la política para tener una presencia en el Congreso de los Diputados, lo cual es pintoresco y gracioso. Pues bien, ese partido capiti disminuido y venido de esa escisión del año 86-87, tal vez sobrevenida por los poderes del Estado, que les molestaba el dominio institucional del Partido Socialista Vasco en las instituciones vascas, cosa que ha vuelto a
establecerse, es decir, aquel hueco se ha rellenado por la propia sociedad vasca en la medida de sus votos, pues ese partido se sustenta en la disyuntiva de o seguir siendo un partido con la capacidad de influir en el reparto interno de los cargos que se vayan a elegir, en las listas, en la conformación por partidos, o la forma nueva, que es individualmente y por el carisma personal de las personas individuales, sin haber cuotas de partido. Y eso molesta a los que tenían la idea de que, como la coalición anterior, en la que incluso se les permitía tener un grupo parlamentario separado y segregado, aquí no, aquí están todos dentro de la misma unidad, dentro del mismo conglomerado, dentro del mismo Soviet Supremo. Tenemos esa circunstancia de la lucha interior respecto a lo que quieran ser de mayor. Claro, los oficialistas, que tienen asegurado cierto puesto para los pocos que quedan en las instituciones, luchan contra los que no tienen poder y querrían tenerlo, y que eso se vería garantizado siempre y cuando habría cuotas. Claro, esa lucha de poder con dos candidatos incluso para el liderazgo, pues se vio reforzada por el asesoramiento de los comandantes a la hora de decirles, bueno, aquí metedles las gomas, utilizad las normas para luchar contra ellos, y si surge, como ha surgido, la vocación de llevar hasta último término una asamblea territorial o un congreso, como se estableció en el año 2007 para juzgar si se había que ir en coalición o no, es decir, se forzó la celebración de un congreso, incluso, y ahora, en 2021, no se quiere aceptar esa norma establecida en los estatutos respecto a la conformación de un congreso, y hay una corriente oficialista, triunfante en principio, y una corriente alterna. Claro, en este proceso de conformación de ese espacio, de esa estructuración unipartidista, claro, se lleva ¿a qué? A la destitución de los miembros de la Comisión de Garantías. Parece ser que son 3 los oficialistas y 2 los críticos respecto a la forma en la que se estableció la liquidación de la candidatura alternativa. Y ahora se sanciona y expulsa a 2 miembros de esa comisión de garantías como preludio a la ilegalización y aborto de la asamblea de Guipúzcoa, en la que se cuestionaba la absorción tal y como estaba establecido por H. Bildu, es decir, HB Sortu. Se denuncian todas estas circunstancias en un divertido salseo respecto a estas tristes realidades, encaminándose hacia un modelo de partido único que iría en contra del modelo avalado por el 80% de la militancia de este partido. Es curioso porque el fundador, que fuera el Lehendakari, el señor Garaikoetxea, en aquellos momentos del año 86-87 estaba en la forma de sector crítico dentro del Partido Nacionalista Vasco, y ahora es sector crítico dentro del partido en el que fundó. Ironías de la historia, es decir, va a ser laminado para la historia, para sus propios correligionarios. Es algo de todo punto curioso esto de usar los estatutos para drenar la democracia interna, y siempre, claro, es lo mismo que pasa en la Venezuela chavista. ¿Qué es lo que pasa? Lo que le dijo Fidel Castro, le dijo una vez a Hugo Chávez: pero Huguito, ¿cómo se te ocurre seguir manteniendo las estructuras burguesas de la elección democrática tal como estaba establecido en la Quinta República? Es decir, la quinta, la de la Constitución de 1999. No hablemos de la Constitución de punto fijo de 1961 de la Cuarta República. No, la democracia tal y como estaba establecida en la Quinta República.
Porque el valor supremo que se establece es el de la supervivencia de la República Bolivariana de Venezuela contra viento y marea y contra cualquier riesgo que pudiera establecer una elección democrática en un momento puntual que pudiera echar abajo todas las misiones y todas las obras revolucionarias del modelo bolivariano. Pues aquí lo mismo, lo importante es el establecimiento y mantenimiento de una cúpula directiva que esté sobre el bien y el mal para establecer la confluencia en partido único de Euskal Herria Bildu bajo la égida de los comandantes de HB Sortu. Y punto y aparte. Y así, la historia de un partido que había surgido en principio para confrontar a los dos grandes que había en los años 80, en el año 1980, es decir, ser una bisagra entre el PNV y HB, es decir, una formación como pudieran ser los liberales en Alemania respecto al SPD y la CDU, pues pareciera que están dándole la razón a Justo de Cuevas, de la que el libro sobre la escisión, pero sumándose a HB. Y para esas alforjas, ¿qué viaje de mierda se han podido hacer en esos años para un partido que nació para otra cosa y ha acabado siendo títere y bisagra para la legalización de una formación que estaba ligada a la violencia? Lo cual es curioso porque me lleva a la memoria de un libro sobre la historia de Euskadiko Ezkerra respecto a que cuando se libraron de la rémora de latarse a el puerto de la violencia en la forma de los polimilis, fueron a la deriva durante buena parte de los años 80 hasta su final en el año 91, en el que acabaron disgregados y absorbidos en una parte por el Partido Nacionalista Vasco y otra parte con las siglas llevadas hacia la fusión por el hoy fantasmagórico PSE Euskadiko Ezkerra, que tuvieron su primera elección en el año 1994 con aquel lema del postnacionalismo, que fue un fracaso morrocodudo respecto a las previsiones y que fueron pues apartados de la primera línea, salvo casos excepcionales como el de Mario Naindia, que acabaría muriendo casi a las puertas del Partido Popular en el año 2002-2003. Es decir, esas cosas siempre acaban mal. No podemos obviar el hecho de que pudiera ser que el desanclaje del movimiento terrorista de ETA militar, que lleva en su gen la dificultad respecto a la dualidad político-militar, claro, tenemos esa circunstancia respecto a la actual lucha de los antes jóvenes, de los jóvenes que siempre quieren más y quieren luchar en la calle, siempre tienen el gusanillo de la contracultura. En partes de Europa serían miembros de ultraderecha, fascistas, nazis. Y en este caso, en el caso vasco, pues son gente que nutría el ámbito de la autodenominada izquierda abertzale y que sigue estando ahí, y son germen de ATA y de otros movimientos de confrontación interna respecto a HB Sortu. Gente que siente que les han traicionado, no solamente respecto a los presos, sino también respecto a la política revolucionaria al ser asumidos. Claro, estas cosas pudieran llegar, no es descabellado que pudiera haber una fusión de Euskal Herria Bildu en un futuro con Podemos. Eso sí, siempre que Podemos siga existiendo, porque cabe la posibilidad de que vuelva a ser algo parecido a Izquierda Unida y el Partido Comunista de España y ya no haya una viabilidad, aunque nunca se sabe, porque el tal Lertxundi del Partido Comunista de España acabó en cierta medida incorporado a Euskadiko Ezkerra y luego acabó como senador por Partido Socialista Euskadi y Euskadiko Ezkerra. Nunca se sabe lo que pueda llevar al futuro y bueno, igual acabamos viendo una fusión de HB Sortu con Podemos, lo mismo que Euskadiko Ezkerra acabó siendo absorbido por el Partido Socialista de Euskadi. ¿Cuál será el futuro? El futuro inmediato es que en este verano de 2021 Euskal Herria Bildu se va a fundar como un partido más unificado, una unión más perfecta, y este partido, fundado en 1986-87, va a enfrentarse a una purga interna estalinista como en los viejos tiempos.
porque el sector crítico va a ser purgado de arriba abajo porque obstruye el natural desenvolvimiento de la cúpula y de lo que ha de ser. Es decir, centralismo democrático, es decir, los de arriba mandando y los demás obedeciendo lo poco que queda. Porque, como digo, decía al principio, un partido se presenta a elecciones. Miren, el Partido Carlista aún se presenta a elecciones y es un partido independiente y soberano. No obtiene muchos votos, pero sigue siendo un partido propio y digno, no como este, que ya no es un partido, porque un partido, como digo, se confronta electoralmente, se cuenta, porque para el reparto de esos... Claro, cuando te viene el comandante y te dice, bueno, ¿y tú cuántos votos aportas a la coalición? ¿Qué respuesta puedes dar? Ninguna. Porque desde hace más de una década no hay una papeleta en ninguna urna que ponga tus siglas y la gente pueda decir, son estos. Claro, es que precisamente eso era lo que le quería a la izquierda Abertzale, que forzó la separación de las siglas con la anterior coalición, con el Partido Nacionalista Vasco, para forzar esa medición y así poder controlar. En 2007, una comida en Sopela, hubo gente que dijo literalmente que para ser creíbles ante la izquierda Abertzale había que ir en separado a las elecciones. Las elecciones municipales dieron por sentado el hecho de que hubo una ausencia completa de concejales de ese partido en el Gran Bilbao, salvo uno en Galdakao. Luego, posteriormente, antes del siguiente ciclo electoral, hubo la disponibilidad en un congreso, después de las elecciones del año 2009, al Parlamento Vasco del 1 de marzo, en el que en principio se soñaba con la posibilidad de que hubiera 4 escaños, 2 por Vizcaya, puede ser, 1 por Álava y 1 por Guipúzcoa, o 2 por Guipúzcoa, 1 por Vizcaya y 1 por Álava. Pero al final hubo solamente 2 la noche electoral y al final la viuda de Mariona Indía por el Partido Socialista arrebató en el voto cera y todo aquello el escaño a Rafa la Reina, que quiero recordar que las Necanes, la candidatura no ilegalizada en 2005, se negó a votarle a Rafa la Reina para la mesa del Parlamento Vasco. Yo me acuerdo de todas esas cosas. Hay gente que no se acordará. Pues se le quitó el escaño y quedando únicamente Jesús Mari Larrazábal como escaño en 2009. Con un preacuerdo que tenía respecto a las horas que tenía que estar en comisiones y en pleno en el Parlamento Vasco, y al que se le sacó de mala manera, en cierta medida, con una mentirijilla respecto a un supuesto problema de salud, cuando posteriormente fue recuperado para el Consejo de Kutxa, Consejo de Administración de la Kutxa. Estas cosas que se iban a decir, porque tal Aguirre Zabala sería un diputado más moldeable, por llamarlo de alguna manera. Por tanto, en esas elecciones a las que se pudo y no se quiso desde la izquierda Abertzale ilegalizada darle un apoyo, decirles este es mi voto, y a la siguiente mesa recordar que este es un voto prestado, con lo cual estos van a tener 7 escaños, de los cuales 5 son voto prestado y en unas condiciones normales serían de aquellos de allí. No, querían que esta gente estuviera blandita para un acuerdo de aproximación de supuesto polo patriótico, como en Venezuela también hablaban de polo patriótico, con Hugo Chávez, Frías, para poder catiti disminuir y manejar ese elemento para la presentación formal con el blanqueamiento oportuno, cosa que ya ha pasado y ya están bien blanqueados y ya se pueden presentar como son y ya pueden arramblar con todas las estructuras internas, aunque aún dejan esas cosas. Y por tanto, como digo, tenemos esas circunstancias actuales en las que tienen que salir los líderes para decir
que reivindican a Euskal Herria Bildu como la casa común del soberanismo de izquierdas. Estas cosas siempre han salido mal, como la casa común europea de Gorbachev, recordemos a finales de los años 80, la casa común del catalanismo, que propugnó Artur Mas, también Martín Aramburu, que estaba ahí metido, que fue uno de los candidatos de las elecciones del 2008, en el que este partido, surgido en el año 86, perdió su representación en el Congreso de los Diputados. Es decir, les querían capitis disminuidos para poder manejarles los hilos. Y ahora, esa supuesta casa común de la izquierda, como las otras casas comunes del pasado, básicamente es sumaros y adheriros al marco común, que es liderado por los comandantes de siempre. Y ahí estaba, a finales de los años 90, Arnaldo Otegi, y ahí sigue estando Arnaldo Otegi como dinosaurio, como por ejemplo Fernando Barrena en el Parlamento Europeo, que ha votado en contra del reconocimiento de Kosovo. Es decir, ya no son ni independentistas, ni socialistas, ni nada de nada, son pragmáticos, conseguidores del poder y gestores del poder, como por ejemplo en el año 2009, después de ese congreso, después de la dimisión el líder que llevó al fracaso del partido, pues hubo una posibilidad estructurada respecto a tomar el mando con un solo concejal de 21, pero con el sustrato del sindicato ELA, la alcaldía de Galdacao. Pudieron haber logrado, esos del partido, logrado la alcaldía, la figura de una persona que luego acabaría siendo juntera de Euskal Herria Bildu en las juntas generales de Vizcaya. La versión estratégica estaba tomada. Se quería esto que ha pasado. Y ninguna de las dos corrientes, ni la oficialista ni la crítica, quiere salir de Euskal Herria Bildu. Es decir, han elegido el suicidio al estilo de lo que se ve en Soylent Green. Disfruten de lo elegido, disfruten de lo votado, disfruten del camino elegido. Este es el mundo en el que han decidido vivir. Ya no existen más que sobre la tablilla. Y no van a existir dentro de muy poco. Cuando se culmine la purga stalinista. Y sin más, con esta memoria histórica, eskerrik asko, agur bat, beti jelpean.